No mundo da química teórica, principalmente na reatividade química, nós vamos conversar com o importante professor doutor Patrício Gonçalves. Ele é uma pessoa importante, um cientista que busca traduzir o conhecimento, experimentar e trabalhar conceitos voltados para essa área em questão. Professor Patrício, conta para a gente como está sendo feito as suas pesquisas e quais os resultados das mesmas. A ver, básicamente durante el desarrollo de mi tesis doctoral en España y en Francia, estuve trabajando en la influencia del spin electrónico en la reactividad química. Es decir, las moléculas desde el punto de vista electrónico tienen una cierta orientación de spin, ¿no? Y en el desarrollo de mi tesis estuve estudiando cómo el efecto del spin puede alterar la reactividad química de las moléculas. Agora, entender como que ele pode alterar a reatividade química de uma molécula. De que forma isso experimentalmente é feito, professor? A ver, durante el desarrollo de mi tesis fue básicamente teórico, pero esas respuestas teóricas permiten la explicación de procesos experimentales. Ahora, un experimental hace su reacción en el laboratorio y tiene ciertos parámetros que puede medir, pero ir in situ de la molécula y ver qué pasa con los electrones es ya un área que nos dedicamos nosotros. Entonces muchas veces los experimentales tienen respuesta a una reacción, pero no saben por qué ocurre. Entonces desde un punto de vista teórico, nosotros lo que hacemos es simular la reacción y con una serie de fenómenos físicos dar una explicación a los experimentales cómo ocurren esas reacciones, incluyendo efectos cuánticos, electrónicos, etc. Nessa hora, a teoria vai de encontro ao experimento. Eu acho que são complementares em todos os sentidos, não, professor? Nós podemos dizer que os químicos ou os físicos teóricos e os físicos experimentais trabalham em total consonância, em total parceria. Mira, respecto a eso, me gustaría contar un poco una historia, ¿no? Yo cuando era estudiante me compré un libro de un premio Nobel, ¿no? Y era uno de los un libro de los años 30 de química teórica, ¿no? Primeros modelos muy sencillos. Y la primera parte del libro decía, la teoría está desarrollada, pero no tenemos el desarrollo computacional. En esa época ni siquiera se pensaba desarrollo computacional, se pensaba en hacer cálculos numéricos y todo eso. Y decía, lamentablemente creemos que nunca vamos a poder llegar a un desarrollo en donde podamos predecir. Sin embargo, con moléculas pequeñas ese campo sí que se puede abordar. Hoy en día, con el desarrollo de los computadores, el desarrollo de esa teoría puede, sin duda, abarcar un amplio espectro de procesos experimentales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Básicamente que hoy en día tanto los experimentales necesitamos de los teóricos como los teóricos de los experimentales. Es decir, hay un complemento unidireccional en donde prácticamente hay un punto de convergencia y cada día ese punto de convergencia es más cercano para nosotros. Problemas. Muchas veces los experimentales con los teóricos no tenemos el mismo lenguaje. Y ese quizás sea un punto en donde a lo largo de los años la teoría con el experimento no han podido converger, pero hoy en día publicar y tener acceso a revistas de publicación científica es mucho más fácil, tener acceso a la información es mucho más fácil y por tanto el lenguaje que manejan experimentales y teóricos cada vez es más cercano y por tanto existe una colaboración mucho más cercana. Belíssima ciência nesse aspecto. Agora, estudar os átomos, comportamento dos átomos. Isso é fascinante, professor. De que forma isso te cativou para desenvolver tanta pesquisa, tantos trabalhos nas suas linhas diretas e indiretas, colaborando com outros pesquisadores, a exemplo, o professor Elson Long? Básicamente, estudiar la reactividad química de moléculas y átomos es un campo, desde mi punto de vista, muy interesante. Durante mi desarrollo de mi tesis doctoral en España,
claro, fue un aspecto que no toqué desde el punto de vista de no tener interacción con gente experimental, con investigadores que hacían experimentos. Y en esta fase ya, una vez finalizado mi doctorado, claro, vemos que existe la necesidad muy grande de colaborar con gente experimental porque ellos tienen muchas dudas de sus procesos y a la vez nosotros tenemos que validar nuestras teorías y nuestros resultados, porque muchas veces, como decimos en español, el papel lo aguanta todo, ¿no? Podemos escribir lo que nosotros queramos, pero eso tiene que tener un cierto sentido, ¿no? Que el experimental puede ayudarnos y nos permite tener un trabajo totalmente complementario y de una fortaleza científica enorme. Agora, o professor estudou e fez seu doutorado na Espanha, também na França, estudos outros. E hoje, em colaboração com o Brasil, com o grupo do professor Elson Longo, o professor continua trabalhando. É sinal que a ciência não tem fronteiras. E de que forma isso o professor entende? Trabalhar com o Brasil, com a capacidade que o Brasil tem de desenvolver ciência? Básicamente, la gente que nos dedicamos a la ciencia es por pasión. Es más que sabido que la gente que se dedica a la ciencia no es para hacerse rico, y es porque le gusta mucho. Y cuando uno desarrolla un trabajo que le gusta mucho, no importa si es de un país, si es de una nacionalidad, si es de diferente raza, no importa, trasciende cualquier tipo de barrera. Y en ese sentido, el solo hecho de tener intereses comunes nos permite colaborar y tener interacciones muy fraternas y todo lo social que hay detrás de eso queda de lado cuando tenemos un mismo objetivo. Perfeitamente. Agora, professor, reações moleculares do ponto de vista eletrônico, de que forma isso está sendo desenvolvido no mundo e qual a sua opinião sobre a ciência, as pesquisas desenvolvidas nessa linha em questão? A ver, el desarrollo electrónico hoy en día tiene bastantes aplicaciones. Es decir, hoy en día podemos comprar un computador que viene con un procesador. Eso no es fortuito, de que tengan tanta capacidad. Entonces, eso viene de un trabajo muy profundo de investigación, de cómo poder estudiar la estructura electrónica de las moléculas y cómo se comportan y ver qué aplicaciones pueden tener. Ahora, desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, básicamente está orientado en un campo muy específico que son la reactividad de moléculas, en mi caso moléculas orgánicas, que nos pueden permitir dar una explicación desde un punto de vista teórico de cómo se van rompiendo y formando enlaces en una reacción química. Es decir, un experimental puede hacer una reacción y decir, ok, estos son mis reactivos, aquí están mis productos, yo puedo intuir qué pasa esto, ¿no? A través de diferentes técnicas experimentales, ya sea espectroscopía, etcétera, ¿no? Pero claro, nosotros podemos hacer un poco de trampa, ¿no? Y mirar in situ qué va pasando en cada momento de la reacción y poder decirle al experimental, mire señor, aquí se forma primero un enlace, luego se rompe otro y la reacción desencadena por tal consecuencia o por tal fenómeno. Si usted quiere mejorar esa reacción, le proponemos ciertas modificaciones que le ayudarán a tener un rendimiento mejor o un tratamiento más limpio desde el punto de vista catalítico o más eficiente. Agora, a opinião do professor em questão, a química teórica, hoje, as pesquisas em química teórica, de que forma o professor está vendo a ciência desenvolvida no mundo dentro dessa área em questão? A ver, sin duda, la química teórica hoy en día está teniendo mayor importancia, básicamente porque es lo que comentaba anteriormente. El lenguaje entre teóricos y experimentales cada vez es más cercano, ¿no? Y la formación de los químicos hoy en día en la universidad, mucha formación de ello ya es teórica. Es decir, yo creo que hace unos 20, 30 años atrás la formación era totalmente experimental y uno salía de la carrera sin saber mucho de química teórica. Hoy en día, yo lo he visto en España y en mi país, en Chile también, los estudiantes de pregrado salen con una formación muy buena de química teórica. Y eso se traduce en la cantidad de personas que se interesan en estudiar doctorados en esta área. Y, claro, desde el punto de vista nuestro, de los teóricos, es una ventaja, porque tenemos la formación experimental
y también la teórica, que también la han ampliado en las carreras. Entonces, claro, hablar con un experimental para nosotros es muy fácil. Hace unos años atrás, quizá, el que tenía más idea de este tipo de fenómenos electrónicos, de reactividad química, podían ser los físicos por las teorías que habían desarrollado ellos en los años 20 o 30. Pero hoy en día esa formación ya está incluida en las carreras y, claro, un alumno de pregrado de licenciatura en química puede saber perfectamente tanto la parte experimental de química pura, básica y aplicada, y también de una parte experimental, que fue, en mi caso, por ejemplo, lo que yo intenté siempre ya los últimos años de la carrera fue hacer asignaturas más cercanas a la química teórica, ¿no? Entendo. Agora, os futuros pesquisadores, quem está iniciando uma carreira científica, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, qual é o seu conselho dentro da química teórica? Existe uma linha que te encanta? O que eles devem pensar para ser cientistas, bons cientistas? É um desafio? De que forma nós conseguimos fazer com que a ciência cresça no mundo com bons cientistas? A ver, eso yo creo que no existe una receta. Primero que nada, para que uno pueda dedicarse a la ciencia tiene que tener mucha vocación. Eso es fundamental. Segundo, desde un punto de vista también, claro, para poder estudiar una carrera científica y dedicarse a la ciencia tienen que estar las condiciones, ¿no? Y eso es un poco el tema que pueda tener una determinada política de educación en cualquier país. Eso es fundamental. Porque claro, si yo estudio en un país donde no se desarrolle ciencia, lo más seguro es que yo no me dedique a la ciencia. Eso es fundamental. Entonces, la unión entre un poco la vocación científica junto con una buena implementación de políticas científicas en un país es fundamental para que el día de mañana ese desarrollo, esa inversión educacional se vea traducida en desarrollo de país. Sim, exatamente. Quer dizer, o desenvolvimento do país passa pelo desenvolvimento científico. Exatamente, exatamente. Professor, mas eu fiquei muito agradecido pelo nosso bate-papo, achei que foi muito interessante. Poderíamos ficar aqui um bom tempo conversando sobre ciência, sobre os trabalhos. Hoje, exatamente hoje, o professor está desenvolvendo o quê? Quais os seus... Onde o professor está, o instituto ao qual o professor está vinculado? Eu gostaria que o professor explicasse um pouquinho nesse momento que o professor, onde ele está e o que o professor está desenvolvendo. Sí, bueno, básicamente ahora estoy en la Universidad Jaume I en Castellón, en España. Allí hice mi doctorado y también, posterior a mi doctorado, empecé a hacer un postdoctorado allí, en la misma universidad. Y básicamente ahora he cambiado un poquito la línea de investigación y nos dedicamos ahora al estudio de la reactividad química, pero desde el punto de vista de la densidad electrónica. Es decir, es un campo escalar que desde un punto de vista matemático tiene muchas propiedades y esas propiedades matemáticas las aplicamos a procesos moleculares y a descripción de reactividad química. Perfeitamente. Então é isso, um bom bate-papo com o professor Dr. Patrício Gonçalves, uma pessoa que entende muito desta área e é apaixonado, com certeza, por ciência, por pesquisa, por desenvolvimento.